pongo aquí porque ponerse detrás de una mesa parece que hay una cierta distancia y no me gustaría que hoy, esta tarde, haya esta distancia. Creo que todos estamos aquí para compartir un momento, espero que especial, espero que mágico, y bueno, pues intentar aprender un poco también de nuestra historia, que yo creo que siempre es importante, ¿no? Y sobre todo de la heterodoxia que hemos tenido a lo largo de esta historia. Bueno, ante todo, dar las gracias a las dos logias por invitarme, por supuesto, a mi querida amiga María José, a Iris. Para mí este es un lugar especial, porque es verdad que no soy masón, pero los que me conocéis sabéis mi interés por la simbología. Me interesan mucho los símbolos porque sé que la simbología es el lenguaje universal, es el lenguaje que nos reconcilia y que nos sirve además para adentrarnos en distintos arcanos, en templos sagrados y en lugares muchas veces inhóspitos, donde un símbolo nos pone en consonancia con el misterio, con el secreto, con el mensaje que guarda ese lugar. Y no solo ocurre en España, sino en todo el mundo. Por eso, conocer un poco de simbología para mí es esencial, y la masonería es de los, bueno, pues esos caminos, ¿no?, iniciáticos donde el símbolo es fundamental para entender ese mensaje, ¿no?, y para que llegue de una forma mucho más directa. Y además en esta logia ya estuve en una tinida blanca, por lo tanto, eso me ha impedido que me haya perdido, porque hay que venir adrede aquí, y entonces ya sabía el camino, y bueno, tuve el privilegio y el placer de asistir a esta tenida, donde vi in situ, pues bueno, cómo se celebra una de estas ceremonias, donde el símbolo es fundamental. Así que tengo que dar las gracias a todos los que me habéis invitado, a los que habéis venido, a los hermanos, a los profanos y algún espía que haya por ahí escondido también. Siempre hay alguien. Y sin más, pues bueno, un poco la charla, un poco en función de lo que me dijo MJ en su momento, dice, habla algo de heterodoxia, de heterodosos. Digo, madre mía, qué marrón, porque ¿qué entendemos por heterodosos? Claro, habría que empezar por ahí, ¿no? Y bueno, un poco, si seguimos lo que dice la RAE, ¿no?, lo que dice la Real Academia de la Lengua, efectivamente la heterodoxia es aquel que está disconforme con las teorías o con las doctrinas mayormente aceptadas por la Grey, ¿no?, o sea, por ese discurso de los valores dominantes. Por lo tanto, aquel que se opone a ese discurso dominante, y sobre todo dentro del ámbito cristiano y sobre todo dentro del ámbito católico, porque voy a hacer ejemplos de España, pues está claro que se considera un hereje o bien un heterodoxo. Pero claro, desde una acepción mucho más moderna, el heterodoxo es el cabrecaminos, es el iconoclasta, es la persona que no está de acuerdo con ese discurso de los valores dominantes e intenta dar una visión, una teoría totalmente diferente. Hoy, por suerte, tener una teoría diferente y ser heterodoxo no te queman en la hoguera, pero antiguamente había que tener muchísimo cuidado con lo que decías, con lo que exponías y con lo que hacías, porque efectivamente te podían considerar radicalmente heterodoxo, y la heterodoxia y la herejía estaban muy unidas, y la herejía, si te pillaba la Inquisición, ya sabéis las consecuencias que podía tener. Claro, evidentemente, si tenemos que hablar de heterodoxos, aquí hay un libro de referencia, sí, yo creo que todos los que estéis aquí le conocéis, pero es un libro de consulta obligada. Es el libro de Marcelino Menéndez Pelayo, que por cierto, cuando él lo escribe un poco como encargo, diciendo, bueno, cuéntanos un poco los heterodoxos. La Verde Ruiz, que es el que le encarga para una gran obra, una gran enciclopedia que estaban haciendo, pues lo que le encargó era un pequeño artículo que, sabiendo que era Menéndez Pelayo, lo convirtió en 8 tomos. Claro, dice, bueno, si fue tirando del hilo de los heterodoxos, fue sacando heterodoxos, y efectivamente, desde una perspectiva católica, no olvidemos que Marcelino Menéndez Pelayo era católico. ¿Qué quiere decir? Para él, heterodoxo era lo que no era católico. Y para aquellas personas que no eran católicos, ni siquiera eran españoles para él. Eran como enemigos un poco de ese legado judeocristiano que hemos heredado pues, desde hace 2000 años. Entonces, claro, la visión de Menéndez Pelayo cuando habla de la heterodoxia es muy válida, porque desde luego se informaba y se documentaba yendo a las fuentes, pero se le nota ese sesgo católico donde todos aquellos que opinaron de una forma distinta a lo que decía la Iglesia en aquel momento era un heterodoxo. Claro, perfecto, porque sí que nos dio muchísima información hasta la época que lo escribió, que ya sabéis que es un libro que, distintos tomos escritos hasta en el siglo XIX. Pero toda esa visión y esa versión que nos da es fundamental para entender que muchos de esos heterodoxos que él menciona y muchas de las obras al final acabaron apareciendo
os podéis imaginar, en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Este índice de libros prohibidos, que empieza y surge, fijaros, desde 1564, que se va haciendo distintas ediciones, más de 60 ediciones de este índice, hasta el año 1966, donde Pablo VI al final dice, hasta aquí hemos llegado, vamos a dejar este índice de libros prohibidos, porque además daba mala fama a la Iglesia. Ahí había de todo, en fin, había desde heterodoxos protestantes hasta obras pues, de Jean Cocteau, por ejemplo, o sea, que metían prácticamente todo en ese cajón desastre. Bueno, pues Pablo VI en el 66 dices, hasta aquí hemos llegado, había más de 4.000 obras todavía en este índice en aquella época y se suprimió. Pero desde el siglo XVI hasta el siglo XX sí que muchísima gente sufrió las consecuencias. ¿Qué libros son los que se incluían en este índice? Bueno, pues todos aquellos que iban en contra de la fe, los que iban en contra de las buenas costumbres, los que iban en contra de la doctrina ortodoxa de la Iglesia. Entonces, bueno, pues eso hizo que evidentemente, si hacemos caso al índice de libros prohibidos, los heterodoxos serían infinitos, podríamos ir citando uno tras otro, lo cual no es el caso, solo me voy a centrar en unos poquitos. Pero bueno, yo creo que la idea queda clara, ¿no? En España, ser heterodoxo era cuestionar las doctrinas de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, y por lo tanto estaba su brazo armado, que era la Inquisición, o más bien la Santa Hermandad, que es la que iba en contra de esas teorías. Así que había que hilar muy fino, había gente que iba de frente y por lo tanto les daban de tortas por todos los sitios, y había otra gente muy civilina que estaba dentro de la Iglesia Católica, pero de vez en cuando la soltaba y hacía cositas y escribía cosas que estaban muy en ese límite entre lo permitido y lo prohibido. Como referencia también, aparte de tener el índice de libros prohibidos, que ya es un clásico, pero ya es una rareza, efectivamente tendríamos que tener el libro de Juan García Tienza. Es un libro por encargo de la editorial Larín, tiene varios, tiene una serie, ¿no?, de guía de todo relacionado con la España mágica, tiene otra guía también de los judíos, pero el de los heterodoxos españoles es un poco como nuestro Menéndez Pelayo más actual. Él utiliza también toda su erudición y toda la bibliografía para ponernos en antecedentes de lo que él consideraba que eran heterodoxos hasta prácticamente el siglo XVIII, porque tampoco abarca mucho más, ¿no? Ya la heterodoxia, una vez que la Iglesia se relajó en sus costumbres, ya no tenía, en fin, el mismo, por lo menos el mismo interés y el mismo peligro. En esta guía de los heterodoxos españoles, él hace hincapié en que los heterodoxos que él menciona y de los que él quiere exponer públicamente son aquellos que se iban en contra de, no tanto de los principios cristianos, que esos eran todos, sino de aquellos que reivindicaban un cristianismo puro. ¿Os acordáis que muchas de las herejías, sobre todo las que surgen a partir del siglo IV y siglo V, empezaron a decir que se estaba desvirtuando el mensaje original de Cristo? Y ya no digo en la Edad Media, donde, en fin, el papado se relajó de tal manera que, bueno, era una opulencia, ¿no? Ser papa en Roma era mucho mejor que ser emperador. Entonces, hubo muchas herejías que van surgiendo a partir del siglo IV, del siglo V, y sobre todo se desarrollan en la Edad Media, para poner en solfa los peligros que se estaba generando en la Iglesia por la molicie, por el desinterés que estaban mostrando en el mensaje original del propio Jesucristo. Y el mensaje original para estas sectas, estas herejías y estos heterodoxos era el de la pobreza, el de la humildad, y no el de la opulencia, y no el del despilfarro, y por supuesto no el de la corrupción. Bueno, pues efectivamente, aquellas personas que se atreven a decir que la Iglesia era corrupta, leña al mono. Entonces, esta es un poco la línea que sigue Juan García Tienza de señalar aquellos grupos que buscaban otra vez el sentido primigenio y original de ese cristianismo. Por poner un ejemplo, que no es de España, pero que también nos afectó a España, el de los cátaros. Los cátaros o los albigenses lo que predicaban era volver al cristianismo más puro. Pero claro, lo hicieron en mala época. Era una época donde precisamente el papado, los obispos, brillaban por su corrupción y por todo lo contrario de la humildad. Entonces, contra los herejes, que les consideraron herejes, se crea la primera Inquisición. La primera Inquisición no fue la Inquisición española, fue esa Inquisición francesa que se crea en el sur de Francia precisamente para eliminar la herejía de los cátaros y de los albigenses, y a partir de ahí es donde se dan cuenta, era como un aviso a navegantes, como diciendo, cuidado, el que nos vuelva a decir que somos corruptos, los quemamos.
y los cátaros, los pobres cátaros, que fijaros que es un poco los hombres puros, es lo que significa el catarismo, los hombres buenos, los hombres puros, al final no tenían ningún motivo para que se fueran declarados herejes, pero los declaran herejes no tanto por las opiniones religiosas que estaban diciendo, sino también por cuestiones políticas, porque estaban siendo defendidos por unos condes del sur de Francia, entre ellos el conde de Carcassonne, el conde de Toulouse, que era muy preciado para el rey de Francia y el rey de Aragón en aquel momento. Y el rey de Aragón, evidentemente, les protege en algún momento, pero hay unos problemas políticos, hay unos problemas económicos, fijaros que la economía y el dinero siempre está por medio, que el Papa dice, bueno, pues como no podemos decir que esto es una cruzada económica, decimos que es una cruzada herética por las ideas que están planteando. Es verdad que eran ideas gnósticas, eran ideas maniqueas, eran ideas que ya venían desde el siglo IV, pero no eran suficientes como para que les quemaran a todos en el Prat de los Cremacs, como se llama así, en Montsegur, ¿vale? Pero bueno, para poneros un ejemplo, para que veáis un poco lo que se preconizaba en aquella época. Así que el primer hereje del que yo creo, del que hay que hablar, el primer hereje y el primer heterodoxo, digo, para mí era heterodoxo, pero para la Iglesia fue un hereje. Pero claro, estamos hablando de alguien del siglo IV, es decir, cuando todavía la Iglesia no estaba muy bien asentada, había muchísimas herejías en aquel momento, entre ellas el arrianismo, pero Pristiliano es uno de los que marca un hito, un mito y un antes y un después. Pristiliano era un personaje curiosísimo. Se le atribuye que era de la Galaecia. La Galaecia no es actualmente lo que es Galicia, sino que la Galaecia también abarcaba Asturias, abarcaba parte del norte de Portugal. Era decir, un territorio bastante amplio, y ahí se supone que nace. No se sabe muy bien, sin ir a Flavia, así como la llamaban los romanos, que sería ahora mismo Padrón. Bueno, hay algún autor que conozco, que no lo he querido poner aquí, que dice que fue de Cacabelos, que fue del Bierzo. Bueno, tira por mi tierra, de León, pero yo me inclino más, que era más gallego que leonés, teniendo en cuenta que en aquella época ser gallego y leonés era prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero bueno, no hay ninguna razón de ser para que fuera de Cacabelos, a pesar de que hay un tomo intentando demostrar que era berciano. Bueno, Prestiliano sí que era de familia noble, porque se codeó con todos los obispos que había en aquel momento, pero él vio que la doctrina de la Iglesia en aquel momento no se correspondía con lo que él entendía que tenía que ser el mensaje auténtico. Y el mensaje auténtico en aquella época, porque estaba muy en vigor, era el gnosticismo. Todavía los gnósticos estaban en vigor y además tenían una doctrina aparentemente más atractiva que lo que estaban diciendo los católicos. Él era gnóstico, pero además con una consecuencia, porque él conocía los ritos mistéricos de Alejandría, de Memphis en concreto. Dicen que era discípulo de Marco de Memphis. No es verdad, porque Marco de Memphis era del siglo II, y aquí estamos hablando de un personaje del siglo IV, pero sí era discípulo de los discípulos de Marco de Memphis, efectivamente. Entonces él practicaba un gnosticismo alejandrino, o de Memphis, o egipcio, junto con los maniqueos. Los maniqueos, que tenían mucho que ver con los zoroastristas, tenían una dualidad, ¿no? Había un bien y un mal muy definido, pero el Dios de los cristianos para ellos no era el Dios bueno, por decirlo así, era otro Dios diferente, y eso, como os podéis imaginar, rechinaba muchísimo a la iglesia oficial de aquel momento. No voy a entrar en lo que era el maniqueísmo, no voy a entrar en lo que eran estas doctrinas gnósticas, porque se daban de palos entre ellos, y entre ellos uno era de Basílides, y ahora digo por qué menciono a Basílides, pero el hecho es que Pristiliano, él propugna algo muy interesante. El tío debe tener un carisma tremendo, un tío guaperas, tal como dice uno de sus detractores, que era Sulpicio Severo, que por cierto le hicieron santo. Es curioso porque todos los que le criticaron en su momento, todos al final han llegado a ser a santos, y sin embargo lo que él decía, todos al final acabaron como herejes o acabaron decapitados. Pero bueno, estas son las paradojas del destino. Lo que él decía eran verdades del barquero, decía cosas de sentido común ahora para nosotros. En aquella época era muy peligroso decir lo que decía. Pero bueno, él poco se rodeó de una serie de discípulos, digo que tenía mucho carisma porque se rodeó también de muchísimas mujeres, para que las mujeres le tenían un cierto aprecio, por la labia, por lo que decía, por el mensaje que transmitía y sobre todo por las prácticas que él quería imponer en su grupo, que no era una secta, sencillamente era un grupo que le seguía, pero es que le seguían hasta los propios obispos de la zona. ¿Qué prácticas son estas? Bueno, como son muy largas, he querido resumirlas en, bueno, San Sulpicio Severo, para que veáis. Sulpicio Severo, que decía que era un tío, ya digo, con mucho don de lenguas, un tío que además ayunaba durante días completos, pero
que se consideraba que era muy pretencioso. Él decía que era pretencioso, que era muy soberbio y que por lo tanto sus doctrinas no correspondían con lo que se decía entonces. Bueno, pues le han hecho santo a su Sulpicio Severo, que por cierto escribió una crónica muy interesante, porque la crónica habla desde el nacimiento del mundo, os podéis imaginar que era una fecha totalmente distinta a la hora, hasta la época que le tocó vivir, que fue en el siglo V. Obras de Pristiliano, os la quiero recomendar, para mí la de Henry Chadwick es imprescindible, si queréis ahondar más en la vida de Pristiliano, pero vamos un poco a lo que decía Pristiliano. ¿Por qué fue tan perseguido? ¿Por qué fue tan seguido también? Es decir, era una persona que no dejaba indiferente, o le querías o le matabas, pero no tenía razón de ser para matarle. Fijaros, este es uno de los personajes, por ejemplo, favoritos, heterodoxo, como no, de otro heterodoxo, que es Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó, en su obra Gargonis y Avides, una historia mágica de España, le dedica bastantes páginas y la dedica, pues eso, con una especie de admiración. Ahora os diré por qué, ¿no? Conociendo a Sánchez Dragó, ¿cómo puede ser que admire a Pristiliano? Porque efectivamente hacía cosas muy parecidas a las que él haría si se pone una túnica blanca y le van siguiendo una buena procesión de mujeres. Bueno, pues Pristiliano era una persona que tenía ese don, ¿no? De atraer, pero también de rechazar a personas que se consideraban que eran los detentadores de la doctrina oficial de la Iglesia. Lo que decía Pristiliano era esto. No sé, bueno, claro, os voy a leer un poquillo. Eran un poco las ideas pristilianistas las que subyugaban, las que atraían, las que contagiaban a muchísimas personas. Y allí por donde iba, creaba una legión. Denunciaba la corrupción de la jerarquía de la Iglesia. Era evidente, fijaros, que estamos hablando del siglo IV. Ya lo estaba denunciando porque ya había una serie de prácticas que no le gustaban ni un pelo. Y por tanto, a los obispos, o muchos de los obispos, tampoco le gustaba que le señalaran con el dedo. Segundo, reivindicaba el ayuno, el vegetarianismo, el amor libre, el éxtasis, la libertad de interpretación de los textos sagrados. Que ya por entonces había gente que decía, no, tú los tienes que interpretar como yo diga, no como tú digas. Y él dice, ¿por qué? Yo también quiero interpretar la Biblia o los textos sagrados en la forma que él entendía que había que interpretarlos, siempre desde el punto de vista del cristianismo original. Rechazaba las riquezas y la unión de la Iglesia y el Estado, que por entonces estaban muy imbricados, y eso era muy peligroso, entonces y ahora. Admitía a mujeres y a los esclavos en los ritos eclesiásticos y proclamaba la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual, por entonces, os podéis imaginar que no estaba bien visto, y solo el hecho de que él declarara que las mujeres tenían los mismos derechos, las mismas libertades que un hombre, le granjeó enemistades. ¿Dónde? No en el pueblo llano. Sin embargo, él era de clase alta, era un noble, con la gente que se codeó. Se enemistó con aquellas personas que consideraban que no podía existir esa igualdad. Por otra parte, cuando hacía la Eucaristía, su Eucaristía, en lugar de la Eucaristía tradicional y convencional, él usaba leche y uvas en vez del pan y el vino, lo cual tampoco gustaba demasiado. Hacía otra cosa que era permitir recoger la hostia consagrada en la mano, cosa que ahora cuando tú vas a una iglesia se hace, pero en aquella época no estaba bien visto, te la tenían que dar directamente en la boca porque parece que se profanaba si la tocabas con la mano. Bueno, pues él en el siglo IV ya decía esto, ya digo que ahora estaría totalmente admitido. Por otra parte, caminaba con los pies desnudos en contacto con la tierra, porque él, fíjate, no hablaba de la Pachamama, pero él decía que la naturaleza era sagrada, que había que estar en contacto directo con la naturaleza, con la tierra, y por lo tanto había que estar descalzos, había que tener esa simbiosis con ese espíritu de la tierra, lo cual también le acercaba un poco no solo al gnosticismo, sino también al panteísmo. Por otra parte, decía, bueno, y permitía bailar durante las ceremonias, bailar, la juerga, la música, es decir, el jolgorio, cuando en aquella época era todo mucho más solemne. No olvidemos que prácticamente en pocos años atrás todavía se estaban produciendo los mártires de la Iglesia, es decir, que había una cierta sensación de victimismo. Sin embargo, él decía que no, que había que quitar ese victimismo y que una ceremonia donde tú estás celebrando la Eucaristía o cualquier rito sagrado, él estaba muy en consonancia con los ritos mágicos, no olvidéis que él conocía perfectamente esa tradición hermética de Egipto, pues él decía que no, que había que bailar, que celebrar y que estar, pues eso, en comunión, nunca mejor dicho, con la naturaleza y con Dios, porque él asumía que no había intermediarios, sino que tú podías tener esa comunicación directa con Dios. Por otra parte, alentaba el retiro para orar y meditar, buscando precisamente esa introspección. Pedía la castidad y la pobreza voluntaria a los clérigos, lo cual los clérigos por entonces tenían sus barraganas y sus amantes, como os podéis imaginar,
y celebraba misas nocturnas en bosques y montañas. Solo os he puesto unas cuantas cosas de todo lo que he leído de él. Esto es un resumen para que veáis un poco cómo ya levantaban pollas entre sus colegas. Bueno, efectivamente empezó a ser criticado, hubo una serie de obispos que le seguían, pero había otros obispos que le estaban criticando. De hecho, se congregan en un congreso, en una especie de concilio en Zaragoza, en el año 380, y allí declaran ya hereje a Prisciliano. Dicen, no, por aquí no vayas, que por aquí no te vamos a admitir, que nos estás soliviantando aquí a la grey masculina y femenina. No, no. En el 380, ¿qué ocurre? Sus allegados, como ya estaban viendo que su final iba a ser próximo, lo que le hacen una estrategia, una argucia. Dice, hombre, ¿y si a Prisciliano le hacemos obispo? Dice, qué buena idea, vamos a hacerlo obispo. Fijaros el apoyo que tenía, y le hacen obispo de Ávila. Obispo de Ávila, es el segundo obispo de Ávila, ¿no? El primero creo que fue San Segundo. Bueno, pues es curioso, ¿no? El primero fue San Segundo y el segundo fue Prisciliano, en fin, las cosas que tiene la vida y la historia. Le hacen obispo de Ávila al año siguiente, en el 381. Pensaba ya que con eso se salvaría. Y hombre, si es obispo, no se van a meter con él. Ya. Cuando la iglesia te pone en el punto de mira, evidentemente había mucha gente que le tenía envidia por eso, por lo que estamos diciendo, por el carisma y porque estaba diciendo cosas que no eran pecaminosas, pero que no estaban acorde con la doctrina oficial. Así que después de ese concilio de Zaragoza, que le declara hereje, le convierten en obispo, él sigue peregrinando a ciertos lugares precisamente para obtener el beneficio papal, se va a Roma, cómo no, y el Papa, que era San Damaso en aquel momento, San Damaso, otro que también le elevaron a santo, le dice que nada, ni le recibe, que dice, no, yo con este tío no quiero saber nada. No, porque dice, a lo mejor me convence, no quiero saber nada. Y el Papa en Roma ni le recibe. Se va a Milán, dice, bueno, voy a hablar con el obispo, que era Ambrosio, San Ambrosio, por cierto, lo hacen santo también, Ambrosio ni le recibe, tampoco. O sea, para que veáis qué temor podían tener a Prisciliano para ni siquiera recibirle, porque ya le estaban condenando sin escuchar sus argumentaciones. No le hacen ni caso. ¿Qué ocurre? Que se convoca otro concilio en Burdeos, en este caso. En Burdeos vuelven a ratificar. Esto es una herejía. No se puede admitir lo que está diciendo este hombre, sus discípulos y los obispos que le siguen. Siempre hay, en fin, los malos de la película, creo que es un tal Itacio e Idacio, vaya dos, parecen un poco como los hermanos de algún cómic de la época, y consiguen que vaya a Treveris, para que, en Alemania, para que, bueno, pues allí sea juzgado, pero fijaros, juzgado no por un tribunal eclesiástico, sino por un tribunal seglar. Por entonces había conseguido ser emperador Máximo, un personaje curioso también, de esos traidores que ha habido en la historia, pero era el emperador en aquel momento y le convencen de que este hombre, Prisciliano, estando en Treveris, que hay que hacer algo con él, que hay que escarmentar a él y a todos los que le siguen. Y Máximo, que debía estar en otras historias, porque de hecho le duró poco el poder, pues él, por instigación suya, hizo que ese tribunal seglar, fijaros, un tribunal seglar compuesto por cristianos también, le condenaran a muerte. Es el primer caso de una ejecución por un delito de opinión, porque en el fondo él solo estaba en contra de una serie de cosas. Fijaros, estamos hablando, es el año 385, es el año en que le decapitan a él y a los seguidores, pero todavía esto no se había considerado como una herejía al estilo de las herejías medievales. Es decir, era un delito de opinión y además le están condenando sus propios conciudadanos, por decirlo así, la gente que le seguía, los propios cristianos, por un delito de opinión, le decapitan en Treveris, a él y a 6 acompañantes más, entre ellos una mujer. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Aquí empieza lo divertido. Es decir, una vez que ha perdido la cabeza, sus seguidores pasan 3 años, porque hasta que no muere Máximo, pues no pueden sacar el cuerpo de allí, y cuando tienen permiso para desenterrar el cuerpo de su líder y de sus seguidores, sobre todo el de su líder, sabiendo que procedía de la Galaecia, pues le quieren llevar a su tierra natal, como es lógico, ¿no? Y ahí se produce una peregrinatio, es decir, llevando el cuerpo y la cabeza en otro lado hacia su lugar de origen, que en principio sería Iria Flavia, si hacemos caso de la tradición. Por cierto, para que veáis, os he traído un cántico de los que se dice que hacían cuando ellos cantaban, bailaban, se regocijaban
en los prados y en las montañas. Es el canto priscilianista que tiene que ver con el himno de Argirio. Que a mí me parece muy simbólico también, y además es un canto a la vida, es un canto a la alegría. Quiero atar y ser atado, quiero desatar y ser desatado, quiero salvar y ser salvado, quiero ser regendrado, quiero cantar y saltar, cantad y saltar conmigo. Fijaros, esto os parece que es lo que decían, cantaban, esa algarabía. Claro, eso no gustaba, ya digo, a mucha gente, pero que me parece muy significativo, ¿no? Que esto se hiciera porque esto si lo pones y debajo pones Rumi, por ejemplo, el gran místico sufí, te lo crees. Pues era anterior, el himno de Argirio. Aquí, como todos sois muy masones y muy simbólicos, entendéis perfectamente por dónde van muchas de estas explicaciones. Aquí tenéis uno de los grabados de Castelao, uno de los grandes ilustradores gallegos, donde, en fin, un poco describe de forma casi irónica pues ese peregrinaje con la cabeza de Prisciliano ahí en la mano. Obra interesante, también la de Daniel Terán, porque se habla de ese mártir apócrifo. Fijaros que iba para santo Prisciliano y se convierte en mártir. Al convertirle en mártir, se convierte ya en una referencia para los heterodoxos. Os he puesto esta portada por lo que aparece ahí. Esto es un símbolo, no sé si lo identificáis. Prisciliano y sus seguidores llevaban amuletos, llevaban talismanes. Acordaros lo que os he dicho. Él era un gnóstico, no gnóstico puro, era un gnóstico cristiano, pero no eliminaba un poco ciertas doctrinas gnósticas. Y muchos de los gnósticos tenían este tipo de talismanes que se llamaban abrasás. ¿Vale? El abrasás eran piedras donde se les escribía unos elementos sumamente curiosos, primero unas inscripciones y luego un animal que aparentemente era un gallo, a veces con cola de serpiente, que lo veréis aquí. Estos son los abrasás. Lo usaban sobre todo mucho una secta de los gnósticos, que eran los basilidianos, que eran los de Basílides, por eso os comenté antes lo de Basílides, y esto es algo que ellos llevaban o bien en el bolsillo o bien en el pecho. Por ejemplo, Prisciliano dice que llevaba uno a modo de colgante, un abrasás, que le servía para dos cosas muy importantes a aquellos que llevaban los abrasás, que era, por una parte, el talismán, es decir, era un objeto de protección, y por otra parte, un símbolo de reconocimiento. Es decir, aquellos que llevaban un abrasás, con estas variantes que veis aquí, se reconocían, eran de su grupo, formaban parte de la misma hermandad. Y fijaros que esa palabra abrasás, utilizando la numerología, utilizando las letras griegas, al final se corresponde al 365 días, pero también 365 virtudes. Es decir, hay toda una parte esotérica en los abrasás y en lo que significa. De hecho, las palabras, lo que era el gallo, en ga y yo, también entra esa palabra mágica y la suma del componente de las distintas letras. Y dicen las teorías, y yo posiblemente creo que vaya por ahí, ¿no? Es mi opinión personal, y ahí viene la palabra abracadabra, es decir, dentro de los rituales, la famosa abracadabra, pata de cabra, vale, en este caso sería pata de gallo, pero la abracadabra parece que vendría etimológicamente de la palabra abrasás, con esos dos significados, primero como protección y luego como palabra talismánica que abre puertas y que abre también en un ritual para conseguir unos determinados efectos. Bueno, habréis oído hablar que, efectivamente, de todo ese peregrinato que se hace desde Tréviris hasta la Galaecia, es decir, hasta Iria Flavia, sus seguidores, sus discípulos, tienen que seguir un camino. Evidentemente, ese camino, si más o menos situáis Tréviris en Alemania, pues ya sabéis que tendría que bajar por Francia, cruzar los Pirineos y seguir un itinerario por el norte de España, es decir, por la zona cantábrica, hasta llegar a Galicia. ¿Os suena algo esto, no? Ya sabéis la polémica que hay. ¿Quién está enterrado en Santiago de Compostela? ¿Realmente está enterrado el apóstol Santiago? ¿Realmente está enterrado Prisciliano? Enterrado. Es bueno saber un poco esto que os estoy contando para ir uniendo cabos, que es un poco lo que yo pretendo, espero conseguirlo. Y es, ahí estaba la tumba, ahí estaba un poco una de las imágenes medievales. Sabéis que la tumba supuestamente se encuentra en el año 813, en la época de Alfonso II el Casto, que era el rey de Asturias, y Teodomiro, que era el obispo, pues por ciencia infusa, entiendo, dice que son los restos de Santiago y de los dos discípulos
que le seguía, ¿no? Y ahí está una de las representaciones donde se ve. Aparte, ya sabéis que aparecen con una serie de luminarias que inciden sobre un lugar determinado, ahí excavan y se encuentra ese sarcófago, milagrosamente, diciendo que era el del apóstol Santiago. Luminarias que luego dice que Compostela vendría de Campus Stellae, de campo de las estrellas. Mi teoría es otra. Mi teoría yo creo que viene de compositum, es decir, de lugar de enterramiento, de cementerio. ¿Por qué? Sencillamente porque debajo de la cripta, debajo de la nave de Santiago de Compostela, ahora es catedral, pero antes era una pequeña ermita, hay todo un cementerio que se ha descubierto, y ese cementerio es paleocristiano, es un cementerio de tumbas del siglo IV, curiosamente de la época de Prisciliano, hasta el siglo VI. Muy bien, perfecto. El camino de Yago, el camino de Santiago, este es el camino más o menos conocido que todos sabemos, ¿no? Pero visualizar un poco el peregrinaje que tuvieron que hacer los discípulos de Prisciliano desde Trèveris hasta allá. Ahora visualizar cómo fue el peregrinaje del cuerpo de Santiago Apóstol. Os recuerdo un poco cómo termina Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, según la tradición, lo que estoy contando de Prisciliano es según la historia. Si tenemos datos, tenemos documentos para acreditar todo esto que os he comentado, tanto en vida como en muerte. Pero según la tradición, el apóstol Santiago estuvo en España, estuvo en Hispania, bueno, pues evangelizando. Eran muy reacios los hispanos de aquella época, no se querían convertir en la de tres, no le hacían ni caso, el hombre estaba como muy amargado, a veces coge una depresión y por eso se le presenta a la propia Virgen María en Zaragoza, la Virgen María pilocada, porque estaba viva en aquella época, para animarle y todas esas cosas que ya sabéis. Muy bien, ¿qué ocurre? Que una vez que vuelve otra vez a su tierra, es decir, a Jerusalén, sabéis que es decapitado por Herodes Antipas y que esa cabeza sirve, bueno, esa cabeza y su cuerpo, lo que recogieran, sirven para llevarle al lugar donde él había evangelizado. Importante, porque había una norma, que lo había dicho San Jerónimo en aquella época, que todos aquellos que habían evangelizado en un determinado territorio tenían que ser enterrados en ese territorio. La tradición, la tradición. ¿Qué es lo que dicen? Que sus discípulos, Teodosio y Atanasio, son los que le llevarían hasta el lugar donde supuestamente estaría su enterramiento, que sería Santiago de Compostela, este campus estelar. Pero ¿qué recorrido tienen que hacer si van desde Palestina? Fijaros, tienen que buscar una barca, por cierto, la tradición dice que la barca era de piedra, lo cual ya chirría un poco, que no tenía timón, bueno, que iba a la deriva, a la providencia divina, efectivamente Dios es sabio y sabe por dónde dirigir, pero claro, el recorrido es que tiene que ir hasta todo el Mediterráneo, bajar, ir por el estrecho de Gibraltar, coger el Atlántico, ir costeando, ¿no?, por la costa portuguesa y al final, por el río Ulla, pues entrar ahí hasta Iria Flavia. O sea, va bien, un recorrido perfecto para... Dice, qué caprichos tiene aquí el apóstol que ya le podíamos enterrar en Jerusalén, ¿no? O cerca de allí. Veis que la leyenda rechina un poquillo, ¿no? No encaja muy bien. Parece que la de Prisciliano es un poco como más lógica. Muy bien. Dicho lo cual, hay otras tumbas donde, porque podéis decir, bueno, puede ser que esté o no esté, pero es que la de Prisciliano no es, por decirlo así, como una teoría firmemente admitida por todo el mundo de que esté en Santiago de Compostela. Hay otras dos tumbas donde se dice que pudo haber estado enterrado Prisciliano también en su Galicia natal. Una de ellas, no sé si la conocéis, es en Os Mártores, en la ermita de San Mamés. Los Mártores en gallego significa los mártires, con lo cual ya te está poniendo sobre la pista de que allí fue enterrado alguien, varios, ya sabéis que le traen a él junto a los 6 discípulos que les decapitaron, les traen a él y por lo tanto ese lugar de enterramiento que luego se cristianiza, se coloca un hito importante que es la ermita de San Mamede, pues hay unas ciertas teorías que dicen que podrían ser ellos, que estuvieron ahí enterrados, y esto sería la provincia de Pontevedra. Pero hay otra teoría que nos lleva a la ermita de Santa Eulalia de Bóveda en Lugo, que también tiene toda una trascendencia simbólica, en fin, por las aves, las ánades, en fin, todo lo que significa, y que no es el momento de contar, incluso con este hueco que hay aquí, que sería una piscina ritual, ¿no? Entonces, bueno, se comenta que posiblemente ahí estuviera. Bueno, el hecho es que, es verdad, si tú llevas a Prisciliano, te tienes que enterrar en un lugar que no sea demasiado conocido, porque cuando él llega a Hispania, en aquella época, acordaros que es decapitado en el 385, que 3 años después le trae,
estaba considerado una herejía, por lo tanto tú no le puedes colocar en un lugar público y visible para que lleguen los defensores de la fe de la iglesia de aquel momento y lo expolien o lo saquen. Por lo tanto, tenía que ser un lugar discreto. Y estos son dos lugares discretos, ahora son conocidos, pero en aquel momento, tanto en Pontevedra como en Lugo, podría haber sido. Y podría haber sido que se les enterrara de una forma, pues eso, muy, muy a la usanza, colocando una serie de símbolos para que solo los iniciados lo supieran reconocer. Perfecto. Aquí entramos entonces en la disyuntiva, también os he querido poner aquí un resumen, de Santiago versus Prisciliano, como yo lo llamo, ¿no? A ver, ya sabiendo un poco lo que hay, sabiendo los datos tanto de Prisciliano como del apóstol Santiago, sabiendo que lo del apóstol Santiago es una leyenda que no se ha encontrado en ningún documento que testimonie que estuvo por aquí, tanto vivo como muerto, y la de Prisciliano sí tenemos documentos que sabemos lo que hizo. Muy bien, ¿qué ocurre? Pues dentro de esta heterodosia hay una serie de circunstancias que os pongo aquí. Los dos mueren lejos de Hispania tras un periodo de evangelización. Es así, ¿no? Santiago Apóstol está, luego se va a Jerusalén y le decapitan. Prisciliano está por aquí, se va a Trébris y le decapitan. Perfecto. Ambos se les traslada a Galicia después de su martirio. Santiago predica en Hispania con dos discípulos, Teodoro y Atanasio, que son los que le traen luego el cuerpo decapitado en una barca sin timón por el Mediterráneo y el Atlántico. Por cierto, también tiene otra gracia, porque cuando colocan la leyenda piadosa. Ya sabéis que yo siempre creo que todas las leyendas tienen un pozo de realidad, un pozo de verdad, pero también sé que hay leyendas que se crean, es proceso, para remarcar un hecho o para crear un lugar de culto o un lugar de veneración y, por lo tanto, de opulencia. Lo colocan el cuerpo en una piedra y justo esa piedra se ablanda, ¿sabes? Como si fueran las piedras estas de David en Egipto, se ablanda creando la forma del propio cuerpo. Y ese sería el arca marmórea, que sería el sarcófago. También otro milagro, en fin, de campanillas, iba a decir de la hostia, pero porque tiene que ver también con la iglesia, claro. Bueno, seguimos. En el caso de Prisciliano, fijaros, al apóstol Santiago se le asocia siempre con dos discípulos que van. Bueno, que es Teodoro y Atanasio, de hecho, cuando dicen que encuentra la tumba, la encuentra junto con otros dos. Entonces, todo perfecto. Luego ya, si da tiempo, os contaré que cuando se hicieron más análisis a partir del siglo XIX, en esa tumba o en esa necrópolis estaban efectivamente esos tres cuerpos, uno de ellos decapitado, pero también había muchísima más gente, incluso mujeres también. Con lo cual eso le correspondería un poco más con los mártires de Prisciliano, porque recordar que como mínimo había una mujer que también fue decapitada. Bueno, pues en el caso de Prisciliano también iba acompañado de dos discípulos, de dos obispos, que era Instancio y Salviano. Muy curioso, ¿no? Uno va con dos y el otro también va con dos. Vale, a ver si me seguís. Sus discípulos traen el cuerpo desde Trébris siguiendo el mismo camino que 500 años después se convertiría en la ruta jacobea, por lo que si estáis visualizando el mapa, no podían seguir otro camino que fuera más recto, evidentemente. El culto a Prisciliano, ojo, no desaparece cuando él es decapitado, sigue activo en la época por parte de los suevos, es decir, en el siglo V, pero fue prohibido en distintos concilios, uno de los más tardíos, el concilio de Braga, en el año 567. Quiere decir que si fue prohibido es que había muchísimos priscilianistas, estaba muy activo, estaba vivo, no había desaparecido el culto a Prisciliano. No como otros libros que dicen, no, decapitado Prisciliano se acabó el culto. Para nada, seguía. Pero es que es más, después del concilio de Braga hay constancia que en la época visigoda había todo un reducto en la zona de Galicia que eran priscilianistas. Y cuando llega la invasión musulmana en el 711, ahí es cuando se sabe que ya evidentemente no tenía que haber priscilianista porque ahí lo que preservaba era tu vida. Ahí no había otra que escapar y es cuando empieza la reconquista, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que no se siguiera manteniendo, por grupos iniciáticos, por una especie de cadena áurea, se siguiera manteniendo las doctrinas de Prisciliano, ¿vale? Pero oficialmente se podría decir que por lo menos hasta el 711 había grupos donde se seguía practicando estas doctrinas que os acabo de comentar. Bueno, pues muy bien, si seguía activo toda aquella zona, acordaros un poco cuando se produce la reconquista con la batalla de Covadonga, fijaros que lo que más queda despoblado en aquella época de musulmanes era la zona norte. Qué curioso que en una zona que ya estaba desprovista de enemigos, por decirlo así,
En el 813 se descubre la tumba de Santiago el Mayor. Es cuando ocurre, ¿os acordáis? Esas luminarias que inciden sobre unos días concretos, en un lugar concreto, dentro del reinado de Alfonso II el Casto y de Teodomiro. Muy bien. Compostela, lo que os decía, yo entiendo que viene de compositum, de cementerio, porque aquello era una necrópolis y lo que encuentra son las tumbas que deciden que sea la del apóstol Santiago. Como veis, había un interés muy claro en aquella época, porque había que crear, ¿cómo os diría?, un símbolo identitario. Es decir, en una época convulsa, donde tú te estás batiendo contra lo que por entonces eran los invasores, que eran los árabes, que eran los musulmanes, tenías que encontrar una serie de símbolos, una serie de arquetipos, una serie de iconos y de referentes para animar a las tropas cristianas. Prisciliano no iba a animar a las tropas cristianas porque querían a alguien que aunara a toda la península. Prisciliano aunaba a una zona concreta en aquella época. Entonces, ¿quién podía aunar a todos estos? Ya digo que esta es un poco mi tesis, que un poco lo que intento desarrollar. Estaba claro que había leyendas que se hablaba de Santiago Apóstol, por lo tanto, si se encuentra una tumba en un lugar privilegiado, en alguien que se sabía que era muy importante, que se determine que es Santiago Apóstol es porque interesaba muchísimo que fuera Santiago Apóstol. Claro que había voces críticas en aquella época que decía que tenía que ser Prisciliano, pero alguien dijo, casi seguro que era el obispo Teodomiro, el obispo de Flavia, alto ahí. No, esto es Santiago Apóstol, porque interesa muchísimo que sea Santiago Apóstol. Y si no, ya encajaremos que sea Santiago Apóstol. Y encajó, Por lo que voy a decir ahora, fijaros también un poco un elemento que tiene mucho que ver con esta logia en la que estamos, que es la litolatría. Es decir, había también ese culto a las piedras sagradas. Aquí tenemos la piedra bruta, la piedra cúbica. Siempre el elemento de la piedra, el elemento simbólico, siempre se ha tenido en cuenta en todas las tradiciones, en todos los rituales, en toda esa tradición sapiencial. Bueno, pues lo que dice la leyenda es curioso porque justo a través de Santiago Apóstol se van creando muchos hitos. Uno es donde atraca la barca, esta barca de piedra. El lugar donde hacen que se amarre la nave es en el Pedrón. Ya sabéis que el Pedrón, si habéis estado en la iglesia de Padrón, que por cierto está dedicada a Santiago Apóstol, ese Pedrón, que era posiblemente un miliario romano, se convierte en una piedra sagrada. De hecho, la última vez que yo estuve allí, bueno, que la tienen bajo el suelo, ¿no? El suelo original, cuando tú la abres, pues había monedas, había de todo allí puesto, porque se considera que el hecho de tocarla o el hecho de depositar una moneda es como un pozo, ¿no? Un pozo de los deseos. Para que veáis un poco cómo esa piedra, ese Pedrón, que posiblemente tenía un uso civil en la época romana, se convierte en sagrada porque la leyenda dice que ahí es donde amarran la barca donde venía el cuerpo de Santiago. Por otra parte, estaría la piedra plana, lo que os dije, la arca marmórica, es decir, el sarcófago de él, que es donde al depositar el cuerpo se ablanda y se queda en su propia forma. Piedra sagrada también, el arca marmórea. Y por otra parte, los talismanes, fijaros, los priscilanistas llevaban talismanes, los abrasás. Fijaros, en la ruta jacobea hay dos talismanes, hay dos objetos que tienes que llevar si eres un auténtico peregrino. Por una parte es la figa de azabache, ya sabéis que la figa es este símbolo, un símbolo apotropaico, un símbolo pagano, un símbolo ancestral, pero tiene que ser de azabache, es decir, ese material, ese color es el que le da también y le potencia las cualidades mágicas. Y por otra parte está la vieira peregrina, que tiene todo un simbolismo de que cuando tú llegas dejas el hombre viejo y renace el hombre nuevo, ¿no? Simbolismo que no vamos a entrar aquí, pero que creo que es interesante que lo sepáis. Por lo tanto, resumo, antes de pasar a otro Arias Montano. Resumo, la leyenda del apóstol Santiago. Consecuencias. Sí, la leyenda interesaba que se fraguara, que se consolidara, y interesaba, evidentemente, por la época en la que ocurre, en ese siglo, en el siglo IX, fijaron las consecuencias que ha traído hasta el día de hoy, donde una leyenda que apenas se sustenta, es decir, que tiene unos hilos muy endebles, ¿vale? No tiene una base sólida, pero ¿qué más da? Porque hay leyendas, cuando están todavía basadas, sobre todo en creencias sagradas, en este caso creencias cristianas, son más sólidas que nunca porque en aquel momento interesaba que esto se fuera consolidando. Una de las consecuencias, la construcción de una capilla, es decir, en el lugar donde aparecen este compositum, en este enterramiento, cuando aparecen estos apóstoles, se construye la capilla y con el tiempo, en el siglo XII, se convierte en la Catedral de Santiago de Compostela. Fijaros, uno de los grandes hitos, uno de los grandes epicentros de los Asis Mundis, el lugar de destino
del camino jacobeo. Eso surge alrededor de eso, de que piensan que es la tumba de Santiago Apóstol. Fijaros qué consecuencia tiene. No es una catedral cualquiera, es una catedral increíble, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene, tanto políticas, sociales, económicas, religiosas y simbólicas. Por otra parte, la creación del camino jacobeo, se crea y se consolida, es decir, es un camino muy rústico el primero, es decir, porque ya sabéis que era un camino anterior, ese camino que va hacia la puesta del sol, que va hacia Occidente, eso ya se hacía anteriormente del camino jacobeo, pero lo que se hace es consolidarlo como una ruta jacobea y cristiana desde el siglo XII, sobre todo con el Codex Calistinus. El Codex Calistinus, la primera guía de las paradas obligatorias que tienes que hacer, que curioso, eran las paradas obligatorias que tuvieron que hacer los que llevaron el cuerpo de Prisciliano hasta Iria Flavia. Pero bueno, se consolida. Consolidar el Camino de Santiago, ya sabéis que era algo mucho más que algo religioso. Era un camino donde entraba y salía toda la parte cultural, toda la parte económica, en fin, todas las ideas que había en aquella época. Se convierte Hispania en un lugar de referencia. Eso se consigue gracias a que alguien dice que aquello es la tumba de Santiago Apóstol. Por otra parte, la aparición de la Virgen María de Santiago en Zaragoza, como os decía, en el año 40, ella estaba viva, pero es otra leyenda, es decir, se está admitiendo que el apóstol estaba en Zaragoza y se está admitiendo que la Virgen baja con una serie de ángeles y con una columna de jaspe, una vez más, la piedra, y esa piedra, ese regalo de los dioses, es lo que ella deja en testimonio de su presencia. Y alrededor de eso, alrededor de esa columna, de esa piedra, se construye ni más ni menos que la basílica, lo que actualmente es la Basílica del Pilar. Importante, un hito de la cristiandad mariana, en este caso, porque está dedicada a la Virgen. Por otra parte, qué curioso, Santiago empieza a aparecer en todas las batallas de la Reconquista, no en todas, pero en casi todas. Sobre todo en la batalla de Clavijo, una batalla que se sabe que históricamente no existió, en el año 844. Da igual, pero sirvió para crear el voto de Santiago. El voto de Santiago era un voto que se estableció sobre todo en, que eran los reinos y las zonas, tanto de Castilla, de León, de Asturias y de las zonas más limítrofes. Tú tenías que pagar un diezmo para que se siguiera construyendo la Catedral de Santiago de Compostela, que por entonces se estaba construyendo, y sobre todo también para sustentar a las tropas cristianas que estaban luchando contra los sarracenos. O sea, ese voto de Santiago, que luego hay otro voto, que es el de San Millán, que es en otra zona, que también está inventado, porque está todo falsificado de aquella época, esto se ha demostrado, sirve todo alrededor de ese sepulcro de Santiago, el voto de Santiago. Y para terminar, una de las consecuencias es la creación de la Orden de Santiago. Se crea en el siglo XII, en el Reino de León. Ya sabéis que la Orden de Santiago era una orden religiosa y militar, y tener la Orden de Santiago era un elemento de distinción. De hecho, personajes célebres del siglo de oro, como fue Quevedo, como fue Velázquez, tenían ese distintivo. De hecho, Velázquez, cuando pinta las Meninas, no era todavía caballero de la Orden de Santiago. Le nombran 2 años después. Así que 2 años después se va a las Meninas, coge el pincel y coloca la cruz de Santiago. Ahí lo he dejado. Cada uno que piense lo que quiera. Yo he dado un poco mi teoría de cómo la heterodoxia y cómo la ortodoxia al final se pueden crear una serie de referencias y de elementos sociales, religiosos y espirituales que perduran hasta el día de hoy. Los he puesto ya por curiosidad, porque bueno, ya he puesto, dije, mira, os voy a decir en cuántas batallas estuvo Santiago. Fijaros, dentro de la Reconquista estoy hablando, aparte de la batalla de Clavijo, hay Ramiro I con Ramón II dándose palos, en la batalla de Simancas, en la batalla de Logroño, en el sitio de Coimbra, en la batalla de Colinas del Campo, en la batalla de Jerez, que oficialmente es la última que interviene en la península, y atentos, agarraos, en la batalla de Querétaro, en México, también estuvo allí. Total. Para un apóstol que es santo, ¿qué son las distancias? En fin, las consecuencias y lo que da de sí una leyenda. Y os lo dice alguien que conoce las leyendas, que sé que muchas leyendas tienen un pozo de realidad, pero sé que hay leyendas que están hechas precisamente para que la realidad sea distinta, para crear otra realidad. Bueno, vamos a dar un salto. No es un salto de fe, que también podría ser, pero es un salto cronológico. Nos vamos al siglo XVI. Os he dicho que Prisciliano y sus doctrinas todavía siguen pululando. Desde mi punto de vista, nunca llegaron a desaparecer, ¿vale?
Es verdad que con el tiempo se fueron diluyendo y hay más mezclas de otras doctrinas, de otras sectas, de otras herejías, pero siempre dentro de la propia Iglesia. El siglo XVI es un siglo muy interesante porque ahí es donde empiezan a surgir, bueno, pues sectas típicamente españolas, que son los alumbrados. Así como hay curanderos típicamente españoles, como eran los saludadores, que no se dan en otras latitudes, aquí tuvimos también nuestros herejes particulares, que eran los alumbrados o los iluminados. Y ya el nombre ya nos está indicando muchísimas cosas, ¿no? Bueno, es todo un grupo que no sentó muy bien a la Iglesia porque lo que reivindicaban básicamente era que no hubiera intermediarios, querían el contacto directo con Dios, eliminaban una serie de sacramentos como podía ser, pues, por ejemplo, el bautismo de los niños, decían que era absurdo, déjale que crezca y que luego él decida si quiere ser cristiano o no, eso creó muchísimos quebraderos de cabeza, pero tampoco el de la comunión, el de la confesión, ellos no estaban de acuerdo que hubiera alguien al que le tuvieras que contar los pecados. Bueno, pues bueno, también eran muy apocalípticos, estaban siempre anunciando que el fin del mundo estaba a punto de llegar, también eran muy promiscuos algunos, porque, en fin, entendían que el acto sagrado era un acto ritual, era el acto sexual, y que eso te ponía en contacto no solo las energías y los fluidos, sino que te ponía en contacto con el alma y con el espíritu del otro, ¿no? Era una forma de que muchos sacerdotes de la época se beneficiaran a sus feligresas. Pero sí, hay varios casos además que está atestiguado donde las alumbradas y los alumbrados pues alumbraban luego a una serie de niños que se convertían en fetos y que estaban enterrados, por cierto, en muchas criptas de conventos. Vale, esto, nuestro compañero Fermín Mayorga sabe mucho de esto y de vez en cuando suelta un poco datos y nos pone a todos los pelos como escarpias, como diciendo, madre mía. Y decíamos que eran castos, lo del voto de castidad no te creas que se hacía mucho por entonces. Y en este caso los alumbrados sí que eran como muchos más radicales en ciertas doctrinas que ellos pretendían. Pero bueno, no voy a hablar de esos alumbrados, que en fin, hubo varias sectas, ahí sí que las consideraban sectas, como la secta de Llerena, por ejemplo, en Extremadura, o la secta de Toledo, que eran de alumbrados, donde les fueron perseguidos y que muchas de ellas estaban obispos y estaban sacerdotes. Pero me voy a acercar más un poco a una figura que me parece trascendental y capital, que es Lucrecia de León. ¿Habéis oído hablar de Lucrecia de León? El que no, que levante la mano, el que no. ¡Hala! Vale, muy bien. Fíjate, yo pensaba que iba a ser menos. Bueno, lo digo muy rápido, ¿no? Porque si no me voy a extender demasiado ya en la charla que termino. Me emociono, empiezo a contar historias y pasa lo que pasa, pero bueno. Me lía con Prisciliano. Bueno, pues Lucrecia de León era un poco lo que se llamaba en aquella época, dentro de las ramas que tenía los alumbrados, estaban los oniromantes. Los oniromantes eran personas que tenían sueños visionarios, que decían lo que iba a ocurrir. Y sueños visionarios, especialmente inspirados por la divinidad, para decirles que advirtieran a la gente, y sobre todo a los dirigentes, tanto eclesiásticos como civiles, de que algo malo iba a ocurrir si no seguían los preceptos católicos, los preceptos cristianos, los preceptos de la buena fe. Daba por hecho de que efectivamente no estaban siguiéndolos los que tenían que seguirlos, es decir, los que estaban al frente de la Iglesia católica. Y una de ellas era Lucrecia de León. Lucrecia de León era una mujer iletrada, es una mujer que, bueno, que ella empezó a tener sueños desde muy pequeña, desde los 12 años, y que eran muy apocalípticos casi todos estos sueños. Ella no estaba en ninguna secta, no era ninguna alumbrada, pero estos sueños empezaron a ser un poco preocupantes porque hablaban de la monarquía, hablaba de los Habsburgo, hablaba de Felipe II, hablaba en fin, de lo que había por ahí, lo que se estaba fraguando y que no gustaba para nada ni a la Iglesia ni a la monarquía. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que estaba diciendo era eso, que iba a haber una invasión en breve por los pecados que se estaban cometiendo tanto por la Iglesia como por la monarquía, iba a haber una invasión por distintas vías. Es decir, él comentaba que por el norte entrarían los protestantes, la verdad que no teníamos escapatoria, por el sur entrarían los turcos, por la zona de Portugal entrarían los ingleses, y ya el colmo es que en el interior había una quinta columna que eran los moriscos, que por entonces ya sabéis que los moriscos estaban levantiscos, y los moriscos se levantarían también para ponerse a favor de los protestantes, de los turcos y de los ingleses, os podéis imaginar que en aquella época ya eran anglicanos, y que iban a
a terminar con la monarquía y con el papado, porque también iban a terminar con el papado. Y ella decía que dentro de los sueños, porque bueno, luego estaban Alonso de Mendoza, estaba, en fin, Fray Lucas de Allende, en fin, había una serie de personas muy involucradas en la Iglesia que la seguían, que la protegían y que transcribían estos mensajes. Y luego decía que efectivamente la monarquía iba a caer, de hecho acertó en algo muy curioso, claro, porque si no hubiera acertado, ella acertó, por ejemplo, en la derrota de la Armada Invencible del año 1588. Ella acertó, por ejemplo, en que Álvaro de Bazán, que era nuestro gran almirante, también iba a morir. Acertó en varias cosas. Y como acertó en varias cosas, pues dijeron, si acertó en esto, es que es verdad, que va a haber una invasión. Nos van a invadir por el norte, por el sur, por todos los lados, ¿no? Claro, y el problema es que la invasión es que acababa con la monarquía, acababa con los Habsburgo y acababa con el papado. Pero ella tenía un sustituto, dice, cuidado porque Miguel de Pedrola era como un descendiente de los antiguos reyes de Navarra, será el que gobierne y además él será un mesías, es un soldado mesías que cuando la batalla final se produzca, él será el que gobierne y además él será el papa. Toma ya. Esto se enteró la Inquisición, dice, de paga. Lucrecia, año 1590. Hay un proceso, además un proceso que se sigue por la Inquisición toledana, donde se va viendo detalle por detalle, digo que el proceso es muy interesante, de hecho, fíjate, hay una novela de José María Merino inspirada directamente en las peripecias de esta mujer, de esta niña, porque al final se pierde sus datos con 29 años, ¿no? Ella la procesan en este año, en 1590, hasta 1595 está en la cárcel, en fin, hay muchísimos testimonios, muchísimos interrogatorios, pero básicamente, cuando la llaman a capítulo, era para que justificara lo que estaba diciendo. Ella dice que son sueños, que ella no los puede controlar, llega a tener hasta 400 sueños, transcritos de una forma literal por Fray Lucas de Allende, que era un franciscano, y bueno, pues tuvo muchísimos seguidores pensando que lo que esta chica joven estaba diciendo se iba a cumplir, que efectivamente los pecados de la monarquía de Felipe II iban a tener sus consecuencias. No gustó para nada a esta joven, que por entonces cuando le causa tenía 20 y tantos años, no la llegan a quemar, pero sí que la condena es muy radical un poco para el resto de seguidores, como declarándolos herejía, declarándolos como una rama de los alumbrados y diciendo que por ahí no puede seguir la cosa. Aquí tenemos a nuestro Felipe II, por ahí no puede seguir y lo que hace es condenarla, la condenan, bueno, adjurar a Levi era que se reconciliara con la Iglesia, en fin, que reconociera que había pecado, pero dentro de las condenas de la Inquisición era de la más leve, a 100 azotes, que por cierto no le dieron los 100 azotes porque no estaba el verdugo en aquel momento, y bueno, tuvo suerte, y a que la exiliaran de Madrid, y ahí y a una distancia de unas 10 leguas que equivale a unos 50 kilómetros y que no se acercara por allí. Y que fuera recluida durante un par de años en una institución religiosa. No encontraron ninguna institución religiosa acorde y la ingresaron en el colegio o en el Instituto de San Lázaro, que era para leprosos en Toledo, que había en aquella época. Y ahí se pierde la pista de Lucrecia de León. Nunca más se vuelve a saber de ella. Entendemos que, bueno, y a Miguel de Pedrola, el que era el famoso soldado y mesías a la vez, también le encarcelaron y se pierde, porque al final ni era mesías ni era nada, ¿no? El pobre hombre yo creo que tuvo la mala suerte de que le señalaran. Pero bueno, él decía, no, que yo procedo de los reyes de Navarra. Y dice, sí, ya, ve para acá. No le hicieron demasiado caso. Pero bueno, esto fue muy importante porque en aquel momento hubo muchos presagios que ellos consideraban que eran suficientes para entender que la monarquía de los Habsburgo estaba a punto de caer. Fijaros qué equivocados estaba, porque era una de las épocas un poco más gloriosas también del Imperio Español. En fin, había pájaros negros que sobrevolaban, había, por ejemplo, nacimientos con malformaciones, nacimientos que nacían niños a lo mejor con un brazo de más o con una cabeza de más. En fin, todo eso se consideraban que eran presagios negativos. Encima aparece Lucrecia de León, pues todo eso hizo una combinación muy sospechosa, muy peligrosa para mucha gente y lo que intentaron fue erradicarlo. Pero se puede considerar que era una de las grandes heterodosas de la época, porque sin comerlo ni beberlo, sí que puso en solfa una serie de problemas y de defectos que sí que tenía la monarquía y tenía el papado de aquel momento. Por cierto, ella decía que cuando ocurriera la batalla final, los únicos que se iban a salvar son los que se refugiaran en las murallas de Toledo y en la cueva de Sopeña. La cueva de Sopeña es una cueva que ha sido buscada reiteradamente hasta el día de hoy, que no se ha encontrado, y que ahí
y aquí es donde os quiero llevar a otro heterodoso, intervino de una forma muy directa uno de los personajes más cercanos a Felipe II y que tiene que ver con el Círculo del Escorial. ¿Habéis oído hablar del Círculo del Escorial? Tiene nombre de película. Ahí tenéis. El Círculo del Escorial, a ver, a Felipe II se le considera que era una persona como muy ortodoxa, como más papista que el Papa, una persona muy, muy cabal, muy recia, que no se salía de los estrictos dogmas católicos. Ya, también tenía una parte heterodoxa, también tenía una parte ocultista. De hecho, se rodeó en este Círculo del Escorial, como así se le denominó, estamos hablando de en torno a 1580, en fin, en la época de Lucrecia de León, se rodea de médicos, de espagíricos, de alquimistas, de cabalistas, de humanistas y de astrólogos. Yo os he puesto el nombre de algunos de ellos. Juan de Herrera, ya sabéis que era el arquitecto del Escorial, Benito Arias Montano, uno de los grandes humanistas de la época, Giovanni Vicenzo Forte, Diego de Santiago o Richard Starhurst, que era uno de los grandes alquimistas del momento. Lo pongo esto para que os deis cuenta que Felipe II tenía esas veleidades esotéricas, mistéricas del primer orden. Y uno de ellos, efectivamente, era Juan de Herrera. Y Juan de Herrera estaba involucrado en esta, vamos a llamarla, herejía de los alumbrados y más de los oniromantes que estaban implicados Lucrecia de León y Miguel de Pierola. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? Que ese grupo semisecreto, antes de que fuera disuelto, antes de que ella la encarcelaran en 1590, se llamaba la Congregación de la Nueva Restauración. Y estos no tenían un abrasás, pero tenían un escapulario. El escapulario era un signo de reconocimiento. El escapulario era un escapulario negro con una cruz blanca. Eso lo llevaba. Yo lo he visto, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional, cuando estuve investigando a esta congregación, pude ver ese tipo de escapularios que, por suerte, bueno, como os podéis imaginar, los eliminaron de forma radical. Bueno, pues, como él creía lo que decía Lucrecia de León y que en la Cova de Sopeña es donde se iban a salvar los elegidos de esta congregación, él es el que la condiciona. Él era arquitecto. Acondiciona esta cueva, la convierte, en fin, en un lugar donde había una capilla, donde había varias salas para recogerse, muy poca gente, os podéis imaginar, un tipo de búnker, ¿no? Porque tanto Toledo como esta cueva es la que se salvaría de la hecatombe final. Y claro, ahí estaba nuestro Juan de Herrera. Y uno de los lugares donde se supone o se ubica esa cueva era en Villarrubia de Santiago, y en Villarrubia de Santiago, que estamos hablando de la provincia de Toledo, uno de los candidatos, no el definitivo, sería en esta cueva santuario de Yedra. Y ahí pongo entre paréntesis, ¿esta podría ser la cueva de Sopeña? Podría ser. Hay otras teorías, pero bueno, en todo caso se sabe que era posiblemente una antigua mina romana de lápiz specularis, es decir, donde se recogía una especie de yeso que era muy transparente, que utilizaron los romanos precisamente para colocar en las ventanas, para que entrara la luz, pero que no saliera, ¿no? Pues en ese caso, si era en invierno, que no saliera el calor de las termas. Y entramos en el otro personaje, ya un poco en la recta final. ¿Os acordáis que en el Círculo del Escorial también estaba, como no, nuestro don Benito? Don Benito, a secas, ya sabéis. Que incluso se creó un premio literario no hace demasiado que luego se eliminó, ¿no? El de Arias Montano. No sé por qué, pero estaba, bueno, era un poco darle al autor más heterodoso. Se ve que como había tantos autores heterodosos, dije, bueno, vamos a dejar este premio porque si no, no avanzamos. Bueno, pues él sabéis que entre muchos de los méritos que tenía, él era un políglota, de hecho es el que hace la Biblia políglota de Amberes, que está hecha en 4 idiomas, que está hecha en hebreo, en griego, en latín y en arameo. Él era de los pocos que dominaba el esaplas, que se llama, es decir, conocer estos 6 idiomas, por lo tanto era una persona culta y que tenía una visión muy amplia, no solo del mundo religioso, sino también del mundo que le tocó vivir, porque él tuvo que viajar muchísimo, entre ellos a Amberes, a los Países Bajos, y en Amberes es donde nació también uno de esos grupos esotéricos sumamente interesantes y que tiene que ver con la heterodoxia que él practicó. Él era un católico practicante, os podéis imaginar, alrededor de Felipe II, pero por lo vaginis también hacía sus rituales en este lugar, en la familia Charitatis o Caritatis, que es la familia del amor o la familia de la caridad. ¿Habéis oído hablar de este grupo? Muy interesante, porque no solo estaba él, bueno, esto fue creado, ¿no?, en 1540 por un personaje holandés, pero ahí estaba Plantino, que era uno de los impresores, de los que hicieron muchísimas de las traducciones, impresiones de esto para que fuera conocida la familia Caritatis. Ahí estaba Ortelius, que fue uno de los grandes cartógrafos. Y este era el símbolo que ellos tenían, de la familia de la caridad. Es decir, una vez más,
muy parecido a los alumbrados iluminados. Ellos decían que tú podías entrar en comunicación con la divinidad de una forma directa sin intermediarios. Y ahí veis un poco el saludo fraternal, esas dos manos que se unen, que yo sé que en este lugar pues tiene también mucho más trascendencia, y que esta era la familia Caritatis en la que estaba implicado ni más ni menos que Arias Montano. Os he puesto un ejemplo porque Abraham Ortelius forma parte de él y es el que hace ese gran planisferio de 1570 que lo llama Typus Orbis Terrarum, que significa el teatro del mundo. Es decir, él consideraba, igual que los suyos, los de la familia Caritatis, por cierto, ellos pensaban que el hebreo era la lengua original, la lengua en la que utilizó Dios para comunicar las verdades más sagradas o más profundas. De ahí un poco surgiría la cábala, ¿acordáis? La cábala sería, a través de la gematría o de la tebura, es decir, cómo interpretar ese lenguaje sagrado, ese lenguaje divino, que es el hebreo, para transmitir verdades muy profundas. Bueno, pues Arias Montano sabía perfectamente que esto era así, igual que la familia Caritatis, donde el hebreo era como la lengua primordial, la lengua directamente inspirada de los dioses, en este caso de Yahvé. Bueno, pues este mapa es muy significativo. Bueno, ya sabéis un poco también mi afición por la cartografía, pero lo he traído a relucir porque era uno de los miembros de la familia Caritatis y porque él entendía que este mundo es un teatro y que todos, de alguna forma, estamos interpretando un papel. Y en la recta final, ya para terminar, no sé si conocéis este libro, es un autor, en fin, para mí entrañable, con el que me une una gran amistad, Andrés Vázquez, Las claves ocultas de la biblioteca del Escorial. Yo cuando lo leí, me puse en contacto con él, me sorprendió varias cosas porque da una teoría de lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Tiene mucho que ver con Arias Montano, tiene que ver con la biblioteca del Escorial y tiene que ver con una biblioteca escondida y por lo tanto un tesoro escondido y por lo tanto con un mensaje secreto que hay que descifrar. ¿Qué es este? En la biblioteca, si habéis estado en el Escorial, y entiendo que todos habéis estado en el Escorial, en la biblioteca, sabéis que la biblioteca tiene una bóveda de cañón de unos 50 metros de largo, es una especie de capilla sistina, ¿sabes? Pero a lo nuestro. Y está pintada por todos los sitios. De hecho, en la parte norte hay como un frontispicio donde está dedicado a la filosofía, representado por la Escuela de Atenas, donde lo que intenta simbolizar es el conocimiento adquirido, y en la parte sur está representada la teología, representada por el Concilio de Nicea, y lo que intenta simbolizar es el conocimiento revelado. Ya veis que hay toda una parte esotérica en esa biblioteca del Escorial. Y bueno, en los laterales, en fin, hay distintas imágenes como esta. Esta que pintó Pellegrino Tibaldi, Il Pellegrini, como le llamaban, en 1592, que tiene que ver con Salomón y la reina de Saba. Fijaros un poco los detalles. No sé, desde lejos no sé si lo apreciáis, pero bueno, aquí está Salomón, está la reina de Saba, y ahí aparece ahora os pongo una imagen un poco más cercana. Aparece como una tabla con una serie de números y abajo una inscripción que está en hebreo. Tachan, la ponemos ahí más cerca. A ver, aquí en hebreo, fijaros, esto está hecho por inspiración de Arias Montano, es decir, que cuando Pellegrino Tibaldi pinta esto, no lo pinta porque le da la gana, le pinta porque le está diciendo, tú haz esto, que la mayoría de la gente no lo va a entender, pero hay algunos que sí, sobre todo aquellos que tienen esas claves simbólicas que os decía. Aquí en hebreo está recogiendo uno de los pasajes del libro de sabiduría, que también está recogido en el libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 3, que es lo que significa esto. O sea, te está diciendo de dónde está tomado. Y lo que te está diciendo es eso. Has dispuesto las cosas con número, peso y medida. Está refiriéndose a la divinidad, está refiriéndose a Dios. Has dispuesto las cosas con número, peso y medida. Fijaros qué frase más masónica. Muy bien, la frase ya nos está poniendo en antecedentes de que hay algo ahí que tenemos que descubrir. Bueno, lo que tenemos que descubrir aparece en una serie de números. Os lo digo para los que no os veáis. Arriba aparece el 1, 2, 3, 4, ¿vale? Parece que es una secuencia. Abajo hay como una multiplicación, pone 5, 10, entendamos que es 5 por 10, 50, perfecto. Y en este lado hay un 4 por 8 y pone 48. 4 por 8 no son 48, ¿no? Son 32. Entonces, ¿este error a qué se debe? ¿Que no sabía matemáticas, que era muy burro? ¿O es un error deliberado que nos está dando un mensaje? Porque me niego a pensar que el pintor o Arias Montano no sabía multiplicar. Y sin embargo, ahí está. 4 por 8, 48. Bueno, pues la teoría de Andrés Vázquez, del autor que os he puesto antes,
Él dice que aquí está hablando de unas coordenadas que está indicando un lugar concreto de la península ibérica donde estaría esa biblioteca escondida, esa biblioteca tan perseguida y tan buscada del Escorial. Porque en el Escorial hay varias bibliotecas y si veis en la biblioteca principal veréis que los lomos están escondidos y lo que se ve es la otra parte del libro, es decir, para que no veas de qué va, hay toda una explicación de que respira mejor así las hojas, tonterías. Hay una serie de libros que tú no puedes ver y no puedes ver el contenido. Y siempre se ha sabido que había libros condenados, libros prohibidos por la Inquisición, que estaban escondidos en algún lugar. Pero libros con la quiesciencia y sobre todo con el beneplácito tanto de Felipe II como de Benito Arias Montano. ¿Dónde estaría esa biblioteca? Bueno, según Arias Montano, la pista la tenemos aquí. Estos eran unas coordenadas y sabiendo que Juan de Herrera, además de la cueva de Sopeña, también estuvo haciendo un edificio curiosísimo en Ocaña, por cierto, muy cerca de Villarrubia de Santiago, donde estaría supuestamente la cueva de Sopeña, nos iríamos a este lugar, a la Cueva Grande de Ocaña. Si no habéis estado, os recomiendo que vayáis de forma inmediata. La Cueva Grande de Ocaña, que se supone que es un lavadero, que es un abrevadero también, gigantesco, con 2000 metros cuadrados, el patio, con 2 lavaderos que tienen los laterales, y luego los subterráneos está lleno de cuevas y de pasadizos. Es decir, si en Ocaña, ahora cuando vais, esto es monumental, dices, ¿cómo puede ser que hicieran esto, no? Imaginaros en el siglo XVI. Es decir, cuando esto se hizo tan grande, es por algo. Y si encima estaba implicado Juan de Herrera, yo creo que también nos está dando una pista de que algo se estaba tramando o algo se estaba ocultando. Y la teoría de Andrés Vázquez es lo que ahí se estaba ocultando, es la biblioteca escondida. Yo he estado en este lugar, no solo lo he visto por fuera, sino también por dentro. Por dentro es impresionante, aquí tenéis 2 fotos, estas son fotos mías, de un pasadizo, en fin, hay una serie de salas que, en fin, que se comunican, hay una serie de canalizaciones por donde va el agua, y hay una sala que la llaman la cámara oscura. Esta cámara, si tenéis claustrofobia, mejor que no paséis por allí. Pues pasa así, poco a poco, por encima de una de las tuberías, y bueno, totalmente oscura, no tiene ninguna iluminación, y no sabes a dónde vas a ir a parar. Dice, bueno, esto es una especie como de camino hasta el fin del mundo. Pero cuando llegas a esa sala, a esa cámara oscura, y aquí tenéis unas fotos, además con una serie de grafitis, donde hay una serie como de habitáculos de piedra, donde se sentaban unos cuantos, parece como si fuera para hacer un tipo de ceremonia o de ritual, y que además comunicaban, hay unos pasillos que salen de esa sala y que están tapiados, están cegados. En esa sala yo estuve con Aldo Linares, con vuestro siguiente conferenciante. Aldo Linares, que ya sabéis un poco la percepción extrasensorial que tiene, nos puso también los pelos como escarpias, porque empezó a ver a señores allí y a hablar con ellos. Y claro, la teoría de Andrés Vázquez, que también estuvo ahí, el que esté en esta sala, siente algo. O sea, por muy insensible que sea, ahí siente cosas. O te quieres ir rápidamente o te quieres quedar para absorber la energía que hay allí de la cantidad de ceremonias que se pudieron hacer en el pasado. Y sabiendo un poco lo que os estoy contando, que tiene que ver con la cueva de Sopeña, que tiene que ver con Juan de Herrera, que tiene que ver con la congregación de esta hermandad que os he mencionado, con Lucrecia de León, con todo este tipo de herejías y heterodosias iluministas. Pues dices, aquí hay algo. Bueno, básicamente lo que dice Andrés Vázquez es que él cree que en esta cámara oscura y sobre todo que en este pasadizo que habría por aquí, que iría, ya digo, a un lugar cerrado, que está totalmente tapiado, tiene que comunicar con otra sala, que todavía no se ha descubierto, que no se ha encontrado, pero que todo indica de que hay otra sala, y en esa sala podría ser una especie de archivo, un archivo secreto donde se encontraría ¿qué? Esa biblioteca escondida. Es decir, biblioteca que estaría compuesta por los libros que fueron decomisados por parte de la Inquisición, libros de brujería, libros mágicos, el Enchiridión, por ejemplo, del Papa Honorio, que fue muy buscado en aquella época, y tantos y tantos y tantos. Ahí dejo la pelota en el tejado para si alguno quiere investigar y sí, pues sobre todo el alcalde de Ocaña permite este tipo de investigaciones. Pero a mí me pareció muy interesante porque de una inscripción que está en la biblioteca del Escorial nos puede conducir esa heterodosia a lugares donde podemos encontrar un archivo que nos dé información, que nos dé luz sobre nuestro pasado histórico, sobre nuestro pasado más heterodoso y sobre nuestro pasado más fascinante. Y ya sabéis que al final Arias Montano, su retiro era este lugar, era en la Sierra de Aracena, en la peña de Alájar. Si era su retiro espiritual, si era el lugar donde él meditaba, ese es un lugar también muy mágico. Estamos hablando de Huelva. Y qué curioso que también allí haya
este sitio, el Palacio Oscuro. Es una cueva donde él solía ir a meditar, donde él sabía que ahí había algo especial, ¿no? Algo que te conectaba directamente con las fuerzas telúricas, que te conectaba directamente con la naturaleza. Esta es foto del interior, de lo que yo pude observar en esta cueva oscura, donde también se hacían algún tipo de ritual, porque este lugar también ha habido apariciones marianas. Fijaros que era un lugar eremítico, ya desde el siglo IV, siglo V era un lugar eremítico, era un lugar donde la gente se retiraba del mundanal ruido, donde iban a meditar, donde iban a encontrarse consigo mismos, iban a encontrarse con Dios. Y qué casualidad que también en el siglo V aparezca una leyenda donde la Virgen se manifiesta, bueno, hay una especie de monolito con esta placa donde Arias Montano se hace hincapié que fue visitado por el rey Felipe II y su secretario Gabriel de Zayas, un poco para remarcar que Felipe II, a pesar de la heterodoxia que mantenía Arias Montano, le seguía teniendo entre sus afines, entre sus acólitos. Por eso digo que cuidado con Felipe II, que sabía mucho más de lo que nos imaginamos. Pero os quería remarcar esto. Un lugar sagrado tiene que ser sagrado por muchísimas circunstancias, no solo porque estuviera eremitas, no solo porque estuviera Arias Montano, sino también, cómo no, por la aparición de la Virgen de los Ángeles a San Víctor. Aquí tenéis un cuadro que refleja esa aparición. Lo que refleja la aparición no es una entidad mariana, como pasa en Fátima, en Lourdes. Lo que se ve, lo que aparece es una especie de imagen muy pequeña de una Virgen sosteniendo al niño. De hecho, Víctor, que en aquel momento era un pastorcito de muy pocos años de edad, él cree que es una muñeca. Y esa muñeca la recoge y se la lleva a su hermana para que juegue. Pero cuando se la lleva para que juegue con su hermana, ve que había desaparecido del zurrón donde la llevaba. Le resulta extraño, se vuelve otra vez al lugar, la Peña de Alájar, donde la encontró, y allí estaba. Por segunda vez, la mete en el zurrón, se la lleva a su hermanita para que juegue con la muñequita. Y por segunda vez desaparece y se va otra vez, como una imagen inteligente, se va al lugar de la aparición. ¿Qué hace el niño Víctor? La tercera vez, dice, de esta no te escapas. Le coge y clava una aguja en la imagen, junto con el zurrón, y la mete en el interior. Y ahí es donde ve la Virgen, que es muy tozudo este niño y que no ve las señales, que no ha captado el mensaje, y es cuando le dice, a ver, ¿qué es esta frase? Que soy la reina de los ángeles y que quiero que construyas aquí un santuario en mi nombre. Con otro tono, posiblemente era otro tono, ¿no? Pero un poco así como cansino ya. Hombre, encima no me cosas al zurrón. Bueno, pues en ese momento entendió que había que construir justo esa ermita de los ángeles en ese mismo lugar, que es esta, la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue una capillita que se hizo, y justo en el siglo XVI, otra vez el siglo XVI, acordaros que el siglo XVI es para mí el siglo donde prolifera todo tipo de herejías y de ortodoxias y heterodoxias, justo se construye la ermita que actualmente podéis ver. Es decir, un lugar muy especial, un lugar donde también entréis en contacto con las energías, con lo más mágico, con lo más sagrado del ser humano y de la naturaleza, y que me parecía importante resaltarlo. Y como ya me he ido de tiempo y me he emocionado demasiado con tanto heterodoxias, y sé que aquí hay mucho heterodoxo que podría contar muchísimas más historias, creo que es el momento de daros las gracias, de desearos, como dicen los franciscanos, paz y bien. Totalmente. Sí, bueno, sí, los epígrafes un poco que puse del priscilanismo, ¿no? Y tal, claro, efectivamente. Sí, a ver, acordaros que Prisciliano sabía muy bien lo que se estaba orquestando en el norte de África en aquella época. En el norte de África estoy hablando de Egipto y estoy hablando de Memphis y estoy hablando de Alejandría. El gnosticismo estaba muy latente en aquel momento, todavía no se tenía muy claro lo que era el catolicismo puro y duro que ha llegado hasta nosotros. Y había distintas manifestaciones, distintas ramas, pero mucha de la iconografía que luego se adoptó procedía de ritos paganos egipcios. Y me explico. La iconografía de la Virgen María, con el niño sentado en su regazo, eso es una iconografía de Isis con el niño Horus, pero clarísimamente. Todo el simbolismo de las vírgenes negras procedía de ahí. Muchas de esas vírgenes negras venían de Alejandría, que luego pasaban a la península, y en la península se las daba un retoque y se las convertía en vírgenes María, con advocación. Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora de los Dolores o Nuestra Señora del Pino, daba igual. Pero venían de ahí. Eran entidades paganas que se habían reconvertido. Esto lo sabía muy bien Prisciliano. Prisciliano sabía que no se puede renegar de creencias paganas, de rituales mágicos que se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque renegar de eso era renegar gran parte de la esencia
de lo que en esos pueblos, en concreto en Galicia, donde todavía se conservan con mucha más fruición esas tradiciones, estabas quitando un poco su sentido identitario. ¿Vale? Otra de las características que viene de ahí, de los cultos osiríacos, fijaros, el culto osiriaco, ¿qué es lo que se hace con Osiris? Cuando se le prepara la trampa y tal, le trocea en distintas partes. Y la cabeza que va a Abidos, que es el lugar más sagrado, la cabeza es el lugar de peregrinación importante. Fijaros de lo que hemos hablado. Dos santos, Santiago y Prisciliano, que pierden la cabeza. Donde está su cabeza es el lugar de peregrinación. Se convierte también en un centro importante de veneración. De hecho, los templarios, hay un culto a las cabezas cortadas. Los templarios tenían una especial predilección por los santos decapitados. Por ejemplo, Verbigracia, San Juan Bautista. Y de hecho, muchas de las teorías relacionadas con el Baphomet tienen que ver con esas cabezas cortadas. Aunque yo voy más lejos, no solo con la cabeza cortada de un santo determinado, como podría ser San Juan Bautista, sino posiblemente de algún tipo de tecnología que hayamos perdido, ¿no? Con un código binario que respondían sí o no a determinadas preguntas, y esas cabezas bafométicas, pues por supuesto, estaban consideradas como arte del demonio, porque la tecnología en aquella época, todo esto que rechinaba, se consideraba que era de Dios o del diablo, y en este caso era del diablo. Hay muchísimas cabezas parlantes de aquella época, incluso a Silvestre II, que era el papa del año 1000, el papa famoso, el papa mago, el papa brujo, también se le atribuye una de esas cabezas parlantes, o sea que, pues, que parece que era algo habitual. Bueno, pues termino. Otra iconografía que hemos heredado, no solo la de la Virgen María con su niño en el regazo, que sería Isis con Horus, sería San Jorge alanceando a un dragón. San Jorge, sabéis que es un santo de la Capadocia, en fin, que no tiene demasiado argumento histórico. De hecho, en el año 69, con Pablo VI, se le descabalgó un poco del santoral, del culto universal, pero no del culto particular, igual que en fin, a muchísimos santos como Santa Bárbara o algunos que no tenían, ya tengo un sustento historiográfico. Bueno, pues San Jorge alanceando el dragón viene de Horus alanceando a su tío Set, que normalmente tiene la forma de un hipopótamo y otras veces la forma de otro animal. Pues de ahí viene un poco lo que representa la divinidad, la luz, con las fuerzas oscuras, con las fuerzas telúricas, con las fuerzas más salvajes, que sería en este caso el animal, el dragón, en este caso el hipopótamo, que es lo que tienes que dominar, no matar, nunca se tiene que matar. Bueno, pues todo ese tipo de coreografía, todas esas cosas, hay mucha gente que no es consciente de que muchas de las cosas que hacemos dentro del mundo cristiano católico procede de la época pagana. Algunas quedaron desechadas y quedaron totalmente erradicadas y otras se han mantenido. Es verdad que con variantes, con vestiduras, con ropajes, es verdad, pero heredamos muchísimo del paganismo. De hecho, San Eloy decía en la época sueva, decía que había que renegar de aquellos cultos que se hacían a los árboles, a las piedras, a las aguas, y que, porque eso se consideraba pagano. Pero claro, pero es que en los árboles, en las piedras, en las aguas estaban los númenes, estaban las ninfas, estaban este tipo de entidades paganas, que luego se cristianizaron. Los númenes de las aguas pues se convirtieron pues eso, en vírgenes asociadas a los manantiales. Igual que en los árboles, pues muchas de las apariciones marianas siempre tenían que ver con los árboles. Es decir, se fue reconvirtiendo poco a poco. Prisciliano lo sabía y por eso en ese elementos que os he puesto de una forma muy, muy sintética, se recoge lo que él opinaba, que no hay que tener una idea sacrosanta de un Dios alejado y vengativo, sino que Dios en realidad estaba en todas las partes.